Una situación recurrente que he detectado en las distintas personas con las que me ha tocado tratar tiene que ver con el estilo de responder a situaciones que les han resultado dolorosas y que han ido generando en ellas lo que podemos decir se denomina resentimiento. Habrá que entonces distinguir estas dos situaciones. La primera es el dolor. Yo recibí quizá una traición, fui víctima de un engaño de parte de mi pareja, quizá el engaño vino de un amigo, de un colega, quizá de algún otro familiar, de mi hermano, de mi padre, de mi madre, de mi hijo, porque nosotros tenemos la tendencia natural, pues obviamente, a la confianza de los seres más cercanos, pero tenemos una tendencia superior a ella, que es la de generar expectativas internamente de cómo se deben comportar los demás. El dolor, como consecuencia de que no se cumplió mi expectativa o de que efectivamente simplemente obtuve algo que ni siquiera esperaba que se diera, que fue inesperado para mí y que me generó un dolor emocional, me sentí lastimado, o en algunos otros casos donde incluso fui dañado físicamente, porque también debemos de decir que hay situaciones realmente difíciles, por ejemplo, una persona que ha sido secuestrada o quizá incluso violada, puede estar construyendo en su mente, en su corazón, un gran resentimiento hacia esa persona. Ese dolor físico, ese dolor incluso emocional, como cualquier dolor en el tiempo, si tú te has percatado, va a tender a desaparecer. Nosotros posiblemente lo hemos sufrido en algún golpe que te habrás dado, no sé, el dedo de tu pie en la cama, pues obviamente el dolor es muy intenso, pero luego viene que poco a poco va remitiendo hasta que desaparece. Sin embargo, precisamente lo que es el resentimiento, en la propia palabra, nos indica lo que estamos haciendo con ese sentimiento. El sentimiento sería el dolor, y al resentirlo, lo sostengo, lo mantengo en el tiempo. Es decir, el resentimiento es un dolor que yo estoy sosteniendo en el tiempo. Fíjate que aquí es donde quiero que prestes atención. En que tú misma, tú mismo, estás dándole sostén a dicho dolor. Resentimiento significa que yo estoy manteniendo el dolor una y otra vez. Y tú preguntarás, pero ¿cómo voy a hacer eso? Fue esa persona la que me dañó, la que yo esté sufriendo hoy por lo que me hizo hace un año. Habrás escuchado la expresión popular, recordar es volver a vivir. Y ahora las neurociencias nos informan que lo que sucede es que cuando tú accedes a un pensamiento, proceso de pensamiento que contiene información de eventos de tu pasado, o que al menos así los configura en tu mente, lo vives bioquímicamente aquí y ahora. Es decir, las glándulas de secreción interna relacionadas con el momento específico que estás recordando vuelven a funcionar como aquel día en que las viviste. Es decir, lo que piensas, sueñas, imaginas, recuerdas, bioquímicamente lo estás viviendo hoy, aquí y ahora. Así pues, si decimos que alguien está teniendo un resentimiento, un redolor, vamos a llamarle así, estoy provocando otra vez el dolor. ¿Y por qué me lo estoy provocando yo si el que me generó originalmente la traición o el daño físico fue Chonito? Porque si tú te das cuenta, eso sucedió hace un mes, hace 15 días, quizás hace un año. Por lo tanto,
Eso te lo hizo efectivamente ese sujeto en ese momento y en aquel día, en aquella hora. Y cada vez que tú has estado repitiendo en tu mente el evento, pues en tu cabeza aparece de nuevo el sujeto causante del dolor, pero quien está ejerciendo la acción de recordarlo, eres tú. Así que ya no es él el que te está generando que el dolor se sostenga, sino ya lo estás haciendo tú. Aquí es donde precisamente la programación neurolingüística nos ayuda a identificar la estructura que contienen los procesos de pensamiento, que podríamos decir, has perdido el control de ellos y que está provocando que estés sufriendo una y otra vez por un dolor que se te causó inclusive ayer, hace una semana o hace un año. ¿Qué hacer entonces? Bueno, primero entender que es tu proceso de pensamiento el que lo está sosteniendo. Segundo, identificar si son, por ejemplo, imágenes las que están constantemente en tu mente, si son voces de tu propio pensamiento, algo que te dices, o si solo es esa sensación física en ti. Identificando cualquiera de estas, tú puedes hacer un cambio, una modificación, es decir, si hay una imagen, probablemente sea muy vívida, como si lo estuvieras volviendo a vivir. Te invito a que proyectes esa imagen como si fuera una fotografía, que la conviertas en una fotografía, con lo cual le vas a quitar movimiento. Ahora la puedes convertir en blanco y negro, en ese instante le cambias lo real a una característica neutra. Si adicionalmente esa fotografía la haces tan pequeña hasta el punto donde ya no la puedas ver, vas a sentir un cambio importante en la sensación interna. Si acaso fuera una serie de pensamientos o de voces internas que existen o te recuerdan el evento, podrías utilizar algo tan sencillo como modificar el tono de la voz. Es decir, podrías ponerle, ¿qué pasaría si la escucharas con el tono del Pato Donald, esa misma voz? Imagina que te está hablando el Pato Donald con ese recuerdo. Y te vas a dar cuenta que al momento que le cambias alguna de estas características, inmediatamente genera un cambio en ti, una reacción distinta, en este caso una respuesta distinta a la que hasta hoy te ha estado causando ese recuerdo. Ahora bien, si la cuestión es de orden sensorial, físico, si sientes ese dolor físicamente, podrías identificar en qué parte de tu cuerpo está. Y luego, insisto, usando esta parte del poder ilimitado de tu mente, imaginar que esa sensación se mueve de tal forma que la sacas de tu cuerpo y puedes simplemente darle forma como si fuera una pelota, la arrojas hacia abajo y le das una patada, dejas que se vaya de ti. Debes recordar la expresión del perdón, y aquí te diría que tiene dos prefijos. La primera, ver, significa máximo y don significa regalo. Cuando hablamos de regalo o máximo regalo, estamos hablando de perdón. Perdón, máximo regalo, pero ¿para quién? Es necesario que yo vaya y le diga a esa persona te perdono. Posiblemente está encarcelada, posiblemente ya no viva, se cambió de domicilio. O quizás una persona que es de mi familia, que vivo con ella, pero que ni siquiera considera que me haya generado ningún daño. Bueno, es precisamente esto. Lo importante para ti es considerar que finalmente quien ha ido generando una y otra vez ese dolor continuo, ese redolor, ese resentimiento, ha sido tú. Así que este regalo, este máximo regalo, te lo estás dando a ti. Es para ti este máximo regalo. Es sanando las imágenes internas, los pensamientos internos, modificando las sensaciones internas, como vas a perdonarte, a sanar
a curar tus procesos de pensamiento que te están generando dolor. Esto con el objetivo de liberarte, de prestar atención al resto de aspectos de tu vida que están ahí probablemente desatendidos, ya que cuando una persona, dime tú, que conoces, que sea resentida, ¿acaso no percibes su resentimiento en su actuar? ¿Acaso no percibes que invade otras áreas de su vida? En ti misma, en ti mismo, tu resentimiento no ha invadido tus relaciones con tus amigos, en tu trabajo, con otros seres. Es decir, los resentimientos nos estorban en la vida cotidiana. Y cuando hablamos de perdonar, hablamos de sanarlo en lo interior, en lo personal. En el darnos cuenta que nosotros hemos sostenido el dolor. Lo que nos hicieron pasó en aquel momento, en aquel lugar, aquella fecha y hora. Es momento de sanarlo en mi mente, en mis procesos de pensamiento. Usa tu cerebro para ser feliz. Soy Pablo Fabián Guadarrama González y nos estamos escuchando a través de esta. Gracias y buenas tardes.